y no fue el matrimonio. No fue el matrimonio ¿cómo se llama?, de Moisés con una mujer que Negrita. no era del pueblo según ellos. Claro, ¿No? claro. Claro, Esa no, definitivamente no. Vamos a ver un poco de eso también un poquito más adelante ahorita. Vamos a ver esto, ¿no? Punto número 2 que quisiera que pudiéramos tener presente. Análisis de casos de rebelión, ¿ok? Y ahí vamos a ir analizando un poco esta parte. Quiero nuevamente compartir con ustedes esto para que pudiéramos notar el versículo que preparé. Análisis de casos de rebelión. Números, capítulo 14, versículo 11. Dice esto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Esto es patético y quiero que podamos irlo notando justamente en las cosas que, digamos, tenemos dentro de lo que significa el repaso de la lección, dentro de lo que hemos estado estudiando. Vamos a ver. La lección presenta algunos casos de descontento, rebelión, malas decisiones tomadas y de muerte también. Y vamos a ver un poquito esto, ¿no? Primero, número 1, descontento en el desierto. ¿Okay? Ya ustedes se ubican en lo que, digamos, hemos estudiado, ¿no? Al parecer y de manera súbita, el pueblo empieza a manifestar descontento, a extrañar las ollas de Egipto y a quejarse de la comida que recibían. Ahora, vamos al punto. En el fondo, ¿no? En la realidad, ¿qué era lo que verdaderamente extrañaban? ¿Crees tú que podríamos extrañar nuestra vida de sufrimiento en el pecado? O sea, ¿qué era lo que realmente estaban extrañando? Ya, a ver, vamos a comentar. Extrañaban la carne de Egipto. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Las costumbres, dice aquí el hermano Carolina. Es como dice Elena Hawaii, que dice que ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Ok. ¿Qué implica eso, no? O sea, démonos cuenta un poco de eso, ¿no? Porque en realidad el pretexto de la rebelión, del fastidio, aparentemente era la comida, ¿ok? Pero acá estamos viendo otras cosas, o sea, en realidad en el fondo había otra cosa, ¿no? Eso es lo que quisiera que pudiéramos conversar, ¿no? El hermano Jorge, por ejemplo, manifiesta, ¿no? El hecho de que, como dice Elena White, ¿no? Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Sí, si somos ahora, ¿no? Que somos adventistas, ¿verdad? A ver, hermano Manuel. Si somos sinceros, dijo el porro. Hermano, ¿a poco quién de nosotros que ha vivido en el pecado de repente no extraña el pecado y te da un sabor así sabroso? ¿Te acuerdas? En una ocasión iba manejando para Pasadena, yo viví en esa área mucho tiempo. Empezaba a saborear del pecado que yo andaba haciendo. Empezaba hasta a babear y que me acuerdo de las consecuencias del pecado, hermano. Inmediatamente paralicé eso. Eso es lo que te está diciendo la lección. Esa gente extrañaba en el ámbito que vivían, a pesar de que eran esclavos. ¿Qué persona de nosotros cuando ha estado en el pecado no es esclavo del pecado? Que le gusta lo que hace, lo disfruta, lo goza. Pero el daño que hace el pecado, las consecuencias que te deja a ti y a la gente que dañas. Cuando yo me acuerdo, me acordaba, y ahora no me acuerdo tan seguido de eso, luego me acuerdo de las consecuencias. Y me duele hasta el estómago, hermano, hasta los huesos me duele. Y pienso, ¿cómo un ser humano pensante, con un cerebro tan maravilloso que Dios me dio, puede ser tan animal? Porque a eso nos lleva el pecado, hermanos. Y digo, podemos, ¿cómo se dice cuando hablas de diferentes cosas? Pero la realidad es eso. O sea, te lastima, y no nomás te lastima a ti, lastima a la gente que te rodea y por lo regular a la gente que más amas. De eso está hablando esa cita. Esa gente estaba llorando la mundanidad donde vivían y no se daban cuenta que Dios los había sacado de ahí precisamente por eso. Los quería salvar. Y lo que pasa, hermano, es que pues, mientras que no conozca uno más de Jesús o del Evangelio de Jesús, no tiene con qué desechar toda esta mundanidad de la que habla mi esposo.
Pero en cambio, mientras más se llena el vaso del amor de Jesús, de la compasión, del conocimiento, todo lo otro se va haciendo más pequeño. Yo personalmente pienso que nunca deja de existir ese mundo en nosotros. Yo creo que hasta que venga Cristo se nos va totalmente a desaparecer, pero sí la podemos mantener pequeñito, y el amor de Dios y todo lo demás que nos lleva al cielo, mantenerlo en la mayoría de ese Más bien vaso. dicho, como dice Elena de Guay, ¿verdad? Y aplica lo que es día a día, entregarle tu vida a Jesús Así es. todos los días y decirle, Jesús, ayúdame, ayúdame hoy, porque ayer ya se fue, mañana yo no sé si venga, pero hoy ocupo ayuda. En realidad eso es, hermano, una decisión de todos los días, porque todos los días te ataca el pecado. Y cuando te referías de las decisiones que se toman, cuando estaban criticando a Moisés, las decisiones que se toman, hermano, en esa situación es pura rebeldía. Por eso te va mal, porque te está rebelando en contra del orden, en contra de lo bueno, en contra de lo que Dios te puede proteger. Tú dices, no lo quiero, no me importa, voy a hacer lo que me da la gana. Y por eso tomas muy malas decisiones, porque te estás yendo en contra de tu naturaleza. Así es. Y miren, yo les quiero que ustedes también vean algo allí que tiene que ver con el tema de la lección del trimestre. O sea, toda esta gente que estaba sumergida en este descontento, en este rechazo, ¿a quién estaban rechazando? Estaban rechazando a Dios. En realidad, cuando Elena de White, por ejemplo, menciona esto de que Egipto no salió de ellos, lo que pasa en realidad es de que ellos estaban rechazando al verdadero maná de vida. Ellos estaban rechazando a Dios. O sea, no estaban rechazando el maná físico que estaban recibiendo para poder comer. Era una fuente completa de alimento. Ellos no se enfermaron en 40 años que estuvieron viviendo en el desierto. La ropa no se les gastaba, ¿no? ¿Ok? Pero el asunto era este, que ellos estaban extrañando los dioses de Egipto. Ellos no querían vivir bajo el liderazgo de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un punto importante, o sea, no era el asunto en sí de la comida física, sino de que en realidad ellos estaban rechazando a Dios como líder, como su Dios. Ahora, yo les pregunto en esta parte con respecto a lo que significa la lección de este trimestre. ¿Estaban ellos descansando en Dios? ¿Estaban ellos descansando en Cristo? ¿Se dan cuenta lo que significa entonces un poquito mejor descansar en Cristo? O sea, podemos entender mejor. O sea, esa vida no era descansar en Cristo. ¿Ok? Ahora, otra cosa. ¿Qué es lo que genera en el pueblo de Dios una súbita desconfianza en Él? O sea, ¿cómo o por qué nos apartamos tan fácilmente de Dios a pesar de ver su fidelidad? ¿Qué tendrá que ver con esto el orgullo, la autosuficiencia? Fíjense, muchos de los que iniciaron este aparente descontento eran el populacho, como dice la Biblia, el populacho que venía con ellos. Elena de White la describe como la multitud mixta, ¿no? Que en realidad eran egipcios que vieron las maravillas de Dios y que como Israel fue, digamos, y de cómo es que Israel fue liberado, ¿no? Del dominio egipcio, y entonces ellos también, producto de la emoción, salieron junto con ellos, cruzaron el Mar Rojo, vieron cómo el ejército de Faraón desapareció en el agua, y veían la nube durante el día y la columna de fuego en la noche, y eran testigos del milagro del maná, pero rechazaban la dirección de Dios. Ahora, ¿cuáles crees tú que son las consecuencias cuando queremos mezclar una vida de santidad con una vida secular o de pecado? ¿Qué pasa cuando queremos traer el mundo a la iglesia? O sea, queremos estar en la iglesia, pero queremos que el mundo no nos abandone tampoco. O sea, no lo queremos dejar y lo queremos traer a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo ponerlo así como cuando una muchachita, yo en mi caso, ¿verdad? Pues me casé yo con una muchachita que es de nacimiento adventista y yo no era adventista. Es uno de los pocos casos que me ha tocado mirar, que nos hemos mantenido en la iglesia juntos, porque yo ya probé lo que es el mundo afuera, ¿no? Y es un mundo muy, pues ya todos lo sabemos, ¿no? El mundo no te trae nada bueno. Entonces, pero yo también he mirado que un porcentaje muy alto de personas
se casan con personitas afuera de la iglesia, los jala el mundo, se sale. No sé si esto puede ayudar a contar un poquito su... Claro, claro. ¿Quieres decir algo, hermano Jorge? Recordemos que el pueblo judío fue muy rebelde. ¿Cuánta gente salieron de Egipto? 600,000. Más de 600,000. Más de 600,000. Okay. ¿Y cuántos llegaron y cuántos pasaron el río Jordán? De toda la gente que salieron de Egipto. 2. Apenas, ¿por qué? Rebeldía. Recordemos Josué y Caleb. Cuando fueron los espías que eran príncipes, ¿qué pasó? Todos empezaron a decir mal. No, que ya no sirve eso, que ya somos unos gigantes y esto y lo otro. Pero esos dos muchachos fueron optimismo. O sea que sí podemos vencerlo con el poder de Dios. Así que vemos que por la rebeldía del pueblo apenas llegaron 2 nomás. Aún y Moisés también. Así es. Miren, vamos a pasar justo a esta parte, ¿no? Lo que mencionaba el hermano Capí respecto a la experiencia de María y Aarón. Pero antes quiero leerles un versículo para que entendamos una cosa que también es crucial. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las consecuencias de querer vivir, ¿no?, entre dos mundos. Esto es muy importante. Ahora, la palabra dice, Números capítulo 12, que María y Aarón reaccionaron debido a la mujer cusita, ¿no?, a la mujer etíope. En algunas versiones dice la mujer egipcia, que era la esposa de Moisés. Bueno, Madián era una zona que estaba bajo el dominio egipcio. De como fuese, la expresión que ellos dijeron fue: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Ahora, aparentemente, ¿cuál era el problema o la queja de ellos? ¿Ah? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la queja que tenían ellos? Ahí hay una cuestión ahí de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, yo también tengo importancia en la toma de decisiones dentro del grupo, ¿no? O nosotros también estamos en esa misma posibilidad. Pero en la realidad, ¿cuál era la posible verdadera causa de su queja e incipiente rebelión? El desánimo, hermano, se habían apartado de Dios y les entró celos con Moisés, porque cuando tú amas a Jesús, no puedes tener celos de la gente que le está yendo bien o que están bien en la iglesia o con una relación buena con Dios. Pero esta gente estaba manifestando celos y descontento, estaban desanimados. O sea, mismo Moisés se le presentó a Dios quejándose con Dios, ¿no? Le alcanzó a Moisés también el desánimo, ¿no? O sea, es que te influye el desánimo. Hizo una pataleta, ¿no? También, oye, ¿de dónde voy a sacar tanta carne para toda esta gente y todo lo demás? ¿Por qué? Porque solamente estaba viendo con su propia capacidad, su fuerza, ¿no? O sea, y Dios le dice, hey, yo puedo todo, o sea, aquí tú no tienes nada que ver en este asunto, yo me voy a encargar de esto, ¿no? Miren. Pedrito. Aló, sí. Sí, a ellos, bueno, a ellos los que más les mortificó es que Moisés haya escogido a los 70 hombres para que le ayudaran en la conducción del pueblo y no los tomaron en cuenta ellos. Ajá. Entonces, sí, esto debe saber una cosa, ¿no? De que este tema tenía que ver con un asunto de liderazgo sobre el pueblo, ¿no? Quizás se sintieron rezagados, quizás sus posiciones dentro del pueblo se vieron afectadas o estaban en riesgo, aparentemente según ellos, de quedar apartados, ¿no? Ahora, esto es muy interesante porque como miembro de iglesia, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a tener algunos cargos, a tener funciones dentro de la iglesia. ¿Qué lecciones como miembro de iglesia, como líder de iglesia, qué lecciones puedo aprender de esas experiencias o de esta experiencia en mi función de servicio? ¿Ah? Es bueno trabajar en equipo. ¿Amén? Ok. En vez de nosotros ir en contra de alguien de la iglesia, en contra de los líderes de la iglesia, en contra de la iglesia en general, debemos de tomar una
una actitud nosotros de orar por ellos. Mire, orar por la iglesia, orar por el líder. Así le caiga mal a uno, hay que orar por él. ¿Entiende? La oración hay poder. Y nosotros tenemos que tener esa actitud en vez de crítica de cosas que no nos trae nada bueno a nosotros. Amén, amén. Hay algo que yo aprendí, hermano. Sí, Algo que aprendí en esta lección que me sorprendió, ya lo había notado, pero no sabía cómo explicarlo. Aprendí que a veces uno cree que la presunción es fe y no necesariamente, son dos cosas muy diferentes. Y a veces damos nuestra opinión en la iglesia y los pastores nos escuchan, pero no nos hacen caso, entonces nos ofendemos. Eso es presunción. O sea, tenemos que recordarnos que nos guste o no, esos pastores son escogidos por Dios, los que se dejan escoger, ¿no? Entonces, no está bajo mi responsabilidad. Si yo no soy el líder, puedo sugerir cosas, pero no esperar que me hagan caso en todo, ¿no? Que así como yo dije, así es. Y yo aprendí esta lección, que está bien que sugieras, puedes estar hasta desacuerdo con el líder, pero el que te hagan caso, a como tú lo dijiste, pues no, ¿verdad? O sea, y entonces tú dices, pero si yo tengo mucha fe, no, esa no es fe, esa es presunción. Es lo que yo aprendí. Y a veces somos muy rapiditos para sugerir cosas, ¿verdad? Y esperemos que así se lleven a cabo, y no. O sea, no, porque el que está liderando la iglesia al final es Dios. Y de él es la iglesia, no es tuya, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A veces cuando criticamos a los líderes, porque no sea que Dios nos vaya a castigar por estar criticando a sus líderes, ¿no? Entonces, es una línea donde tenemos que tener tacto, ¿verdad? Ajá. Excelente. Gracias. Sí, hermano Jorge. Tengo una pregunta. Entonces, si nosotros realmente vemos la actitud de un pastor, de un líder de la iglesia que realmente anda mal y no está tomando buenas decisiones, de nosotros como cristianos, como adventistas, nosotros como miembros de la iglesia, ¿qué podemos hacer? Pues hay pasos que se siguen, ¿no, hermano? O sea, por eso el manual de iglesia te dice, depende de lo que el pastor esté haciendo. O sea, si en tu opinión, si nomás es en tu opinión, el pastor está mal, pues, o sea, es tu opinión. O sea, eso tendría que ser un caso de adulterio, algo que es muy obvio, ¿no? Entonces, hay pasos que se siguen, ¿verdad? Porque al final, el que va a liderar la iglesia es Jesús. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de preguntar, cuestionar, sugerir, ¿verdad? Y orar por ellos. Y si no hacen caso, pues al siguiente paso, ¿no? Que es el jefe de ellos. Claro. Sabes que con la junta directiva y todo su manual de iglesia, ¿verdad? Exacto. Sí, también. Y los pasos que debemos seguir como cualquier hermano de iglesia, como cualquier persona, digamos, regular. O sea, la regla de oro y también los pasos que debemos seguir para poder ayudar a las personas también. Y hermano, pues si me permite sugerir algo a los hermanos líderes dentro de la iglesia, lean el manual, hermanos, porque ahí les dicen cómo seguir. Mira, yo me di cuenta que muchos de los líderes de nuestra iglesia no siquiera leen el manual de iglesia, ni siquiera saben el trabajo del pastor en la iglesia. No saben que la junta tiene todo el poder, no el pastor, y creen que el pastor tiene el poder. Entonces son cosas que tenemos que como líderes dentro de la iglesia tenemos que saber para poder cómo proteger a la iglesia y protegernos, ¿no? Y hacer lo correcto delante de Dios. Por eso está el manual. Entonces digo, ¿verdad? Sugerencia nada más. Claro, definitivamente es así. Ahora, fíjense, ya que han estado conversando de esto, yo tenía un comentario y pregunta también respecto a esta parte, ¿no? Como parte del pueblo de Dios, asumiendo que tenemos líderes con los cuales no siempre estamos de acuerdo o a veces discrepamos, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Lo que ustedes han estado comentando, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra postura respecto a los líderes de nuestra iglesia, ¿no? De la iglesia local, de la asociación, de la unión, de la división, de la asociación general? Mucho va digamos, a requerir de que nosotros también podamos dedicar tiempo para pedir por ellos, para orar por ellos. Es necesario, o sea, esa parte es fundamental,
Porque como mencionan ustedes, menciona el hermano Manuel, menciona el hermano Jorge, o sea, al final el liderazgo de la iglesia, del movimiento que lleva, digamos, el nombre de iglesia, no es un ser humano, o sea, es Dios mismo. Él es el que está liderando. Y entonces a Él es al que tenemos que pedirle que actúe en la necesidad que tal vez nosotros estamos percibiendo. Pero Él sabe el momento y la forma mejor en la que se va a actuar. A ver, hermano Manuel, creo. Mira, hermano, te voy a mencionar algo que una hermana mía que estoy tratando de, es que se arrime a Dios, ¿no? Más que nada. Me hizo una pregunta y esta viene para todos nosotros. Y yo tengo un hermano que también se hizo adventista y no lo miro muy seguro. Bueno, me hizo una pregunta. ¿Por qué voy a dar yo el diezmo? Dice ella, a los líderes y lo malgastan. Entonces yo le digo, mira, es que el diezmo no te lo pide el líder, te lo pide Dios. Lo que el líder haga con ese dinero, eso es ya bronca de él, no es tu problema. Tu problema es obedecer a Dios. Si en el momento que ese dinero llega donde va a llegar, las personas dirigiendo ese dinero le dan mal uso o abusan de ese dinero, ellos le van a tener que responder a Dios, pero tú no. Pero si tú no diezmas y haces lo que te da la gana con el diezmo que Dios te pide, y tú dices, no me da la gana darlo, entonces tienes un problema del corazón. No es un problema con los líderes, porque a ti qué te importa, no es tuyo. El 10% ya no es tuyo, hermano, porque Dios te lo está pidiendo. Si tú decides someterte a Dios porque estás muy agradecido con Él y porque lo has conocido y porque lo amas, lo que ellos hagan con el diezmo ya es su problema de ellos. Tú ya cumpliste tu parte, ya ofrendaste, ya diezmaste. ¿Qué hacen ellos? Que ellos le respondan a Dios, yo no, pero yo no tengo que responder por eso. Entonces, ese es un problema del corazón ya, no es un problema de los líderes. Ya vemos muchos hermanos de la iglesia que se separan de la iglesia precisamente por los líderes y les olvida que ellos no son los dueños de la iglesia, es Jesús. Y si Jesús quiere que haya ese tipo de líderes, bueno, pues entonces es problema de Dios, ya no es mío. Ahora, hay que aclarar, tenemos la libertad de preguntar, de sugerir y de confrontarlos en una manera sana si es necesario, pero nada más. O sea, y si no nos escuchan, bueno, pues es ya bronca de ellos, ¿no? Ellos van a tener que contestarle a Dios. Al final, todos nosotros somos independientes de hacer lo que nos dé la gana. No es nuestra batalla en realidad, ¿no? En realidad dirigir la iglesia es el Señor. Nosotros somos, digamos, elementos que contribuyen, que participan, pero que tenemos que exponernos o que tenemos que, digamos, tomarnos de la mano de Dios para que eso se pueda. A ver, Miguel, vamos. Hablando de lo que estaba diciendo el hermano Manuel, me recuerdo que hace tiempo me habló una de las hermanas de la iglesia y me invitó a otra iglesia. Entonces, de repente yo dije, oh, ya se cambió usted a otra iglesia. Me dijo, sí, es que ustedes, cuando me empezó a decir, es que ustedes, y me dio una serie de cosas, y hablando también de los líderes, y hablando de las personas, yo dije, entonces, inmediatamente me di cuenta que estaba ahí en otra denominación, o en una denominación muy parecida a la adventista. Entonces, lo único que hice fue decirle, mire, no tengo ningún interés. Y me acerqué a un primer anciano, y el primer anciano me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con ellos, y ya no me volvieron a molestar. Pero sí existe como esa cuestión, ¿no? De ok, no estoy de acuerdo con ustedes o no estoy de acuerdo con esto, me separo, pero lo voy a traer a la gente que más pueda, ¿no? Entonces, me di cuenta que después, con el tiempo, que varios se habían ido para ese otro lugar. Sabes, hermano, si me permites, pienso que nos equivocamos, ¿verdad? Claro, Creemos, claro. o sea, quiero aclarar esto, la doctrina es sin mancha, la doctrina de la iglesia adventista, pero no los adventistas. Y la gente se confunde, cree que los adventistas somos perfectos porque tenemos la doctrina sin mancha, y no es así. La doctrina que viene de Jesús es sin mancha, pero los adventistas somos seres humanos y la iglesia adventista es corrida por seres humanos. Entonces, tenemos que diferenciar esas cosas y la gente cree que debemos ser perfectos como ellos. Pues no hemos alcanzado esa perfección todavía como las otras iglesias, pero ahí estamos. Pero la doctrina
es sin mancha, la del adventista sí es sin mancha. Y créemelo, yo he buscado porque yo tengo problemas con eso, ¿no? Y lo he buscado y no hay nada que reclamar. Digo, Amén. a la doctrina. Amén. Amén. ¿Y qué consejo, brother, daría a las personas que están en desacuerdo con los líderes y que optan no cambiarse de denominación, sino cambiarse de iglesia, de adventista a otra iglesia adventista, pero en otra ciudad? ¿Qué consejo dan a esas personas? Bueno, pienso que son decisiones personales, ¿no? O sea, como dices, bueno, obviamente si estamos convencidos de algo, y por eso estamos, digamos, dentro de una organización, creo que, digamos, si tenemos la posibilidad de tomar alguna decisión para evitar alguna complicación en nuestra vida o en la de los demás, puede ser, ¿no? Puede ser. Ahora, una cosa que personalmente nunca he visto bien es el de estar saltando de iglesia en iglesia, ¿no? Eso no me permite hacer, digamos, enlazar un compromiso que es muy importante, ¿no? Para poder también estar activo dentro de un grupo. Esa parte es fundamental. O sea, ese asunto de ser un turista dentro de la iglesia no es lo mejor tampoco para que nosotros podamos afianzarnos, ¿no? Sí. Eso sí, definitivamente lo que vamos a ver en un grupo, digamos, de una iglesia, la vamos a ver en otra, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, aquí tengo amigos que están allá en Perú, y ellos saben, o sea, en sus iglesias pasan cosas como las pasan en cualquier parte del mundo, o sea, la iglesia siempre es la misma porque el ser humano es semejante y tenemos un enemigo común, ¿no? Esa es la parte que tenemos que entender. Yo pienso que cuando tú ya vas a hacer un problema en la iglesia, o sea, tú mismo, o sea, que yo pienso que si ya te enferma, ¿no? El estar en una junta o ya te sientes, entonces yo creo que es tiempo de tomar una decisión importante, ¿no? Pero en lo que dice el hermano Pedro, necesitas tirar raíces, porque nosotros en nuestro caso que vivimos en Crestline, pues parece que no, pero es muy complicado, ¿no? Y sí se necesita, entre más puedas estar apegado a la iglesia, es muy importante para ti como para tu propia salud espiritual. Claro. Vamos a ver, miren, ya hemos visto el tema del problema en el desierto, el asunto de Aarón y María, ahora el de los espías y la rebelión que hubo también. Los dos espías regresaron de Canaán. Bueno, ellos habían sido enviados para poder observar la tierra y todo lo demás, y regresaron y dieron su informe, ¿ok? Fíjense en esto, todos los 12 dijeron que efectivamente la tierra donde ellos habían estado era buena, que era tierra que fluye leche y miel, o sea, donde la comida era buena y abundante, que el fruto de la tierra era muy bueno y ellos estaban trayendo muestras justamente de los frutos de la tierra. ¿Okay? Sin embargo, miren, luego, ellos dijeron una palabra que cambió todo. Y en la Biblia está, dice, ellos dijeron, pero, o sea, 10 de ellos dijeron, pero, en algunas versiones, incluso la he visto en una versión en inglés, dice la palabra nevertheless, que significa, sin embargo, ¿sí? Y a partir de allí se empezaron a fijar en sus propias incapacidades para conquistar la tierra. A partir de allí, tanto ellos como muchos en el pueblo solo se fijaron en sus propias capacidades, en sus propias limitaciones. Ahora yo les pregunto, ¿qué te dice esta actitud de los 10 espías y del pueblo que hizo suyo este informe respecto a su propia autoestima? ¿Ah? ¿Qué te dice esto? Miren, fijémonos un poco en el contexto y démonos cuenta de que esta gente se estaba fijando en sus propias capacidades y asumiendo de que no iban a ser capaces de realizar algo. ¿Qué te dice esto respecto a la propia autoestima de estas personas? A veces se nos pasa que somos, o sea, nuestra autoestima está baja, que a veces decimos, no podemos hacer esto. No. Pero, ¿cómo dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos con Cristo, si confiamos en Dios,
todo se puede. Fíjense que, como dice el hermano Jorge, ¿no? ¿Te diste cuenta que Josué y Caleb también confirman la versión que dieron los 10 otros espías? Ellos también dijeron, sí, es cierto, hay gente grande, hay gente fuerte, hay murallas, etcétera, etcétera. Ellos también confirmaron y dijeron, sí, es cierto, pero hubo una diferencia. ¿Sí? Ellos dijeron, nosotros tenemos a Dios y nosotros podremos más que ellos. A ver, esa es la diferencia. Ellos tuvieron fe. Exacto. Eso es crucial, o sea, esa parte es crucial. Y nuevamente, quienes estaban descansando en Cristo y quienes no estaban descansando en Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que significa realmente descansar en Cristo? Ese es el tema de la lección del trimestre. ¿Ok? En la reacción de estos dos grupos, de los 10 espías y de los otros dos, Josué y Caleb, podemos notar, podemos evidenciar lo que significa verdaderamente descansar en Cristo. De manera práctica. ¿Okay? Ahora miren, en la actualidad, en el presente, ¿de qué manera la forma como te percibes a ti mismo va a influir en cómo enfrentas las adversidades? O sea, ¿qué tanto confías en tus propias capacidades y qué tanto sabes que necesitas o que dependes de Dios para lograr tus metas? ¿Por qué la mayoría de veces para enfrentar nuestros desafíos hacemos de lado a Dios y creemos que Él no es suficiente? ¿Ah? A ver, hermano, te planta, dígalo. Porque nosotros creemos en que nosotros podemos por nosotros mismos. En la realidad, sin Dios nosotros no podemos. O sea, creemos que nosotros podemos hacerlo sin la ayuda de Dios. Entonces es cuando nosotros fracasamos. Siempre muchas veces nos ocurre lo siguiente, de que cuando tenemos un problema enfrente, al último que pensamos es a Dios. Buscamos a nuestra esposa, buscamos a nuestros hermanos, buscamos a nuestros abogados, buscamos a esto, y al último, vamos a hablar de Dios. ¿Les puedo dar un ejemplo chiquitito? Todo el tiempo en los trabajos que yo había estado aquí laborando, aquí te hacen llenar una aplicación y siempre te dicen del sábado. Entonces, y el patrón siempre me decía, antes de agarrarme, me decía, pero de vez en cuando se trabaja un sábado, no te preocupes. Entonces, para que a mí me agarraran, siempre ponía, ok, está bien. Entonces, ya cuando pasaba el tiempo, que llegaba un sábado, ahí era, pero yo ya había firmado que sí podía trabajar. Adiós, eran unos trabajos así donde siempre había estrés, problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Soy humano, cometí errores, etcétera, etcétera. Ya desde que dije, no, soy honesto conmigo, y a todos los trabajos, en mi trabajo en el que estoy actualmente, mencioné, denme el día, el sábado, denme el día, nada más es lo que te pido, ¿no? Al patrón con el que estoy en la compañía que estoy trabajando, ¿no? Yo llevo alrededor de unos 4 años tal vez, unos 3 y medio. Pasa lo que pasa, ya ni me preguntan del sábado, hay mucho trabajo, etcétera, etcétera, ahorita están los calores, todo esto, pero me respetan el sábado. ¿Por qué? Porque fui honesto, hablé con la verdad y sentí en mi corazón y en primer lugar poner a Dios, ¿no? Y no he tenido ningún problema, no tengo que estar acudiendo a cartas aquí con el pastor. ¿Por qué? Porque yo me metí en problemas. ¿Por qué? Porque yo creía que yo podía. Yo decía, yo puedo solucionar este problema, pero en realidad no. Entonces lo dejé a Dios. ¿Sabes, hermano, que a esas 10 personas se les olvidó lo que dice Elena de White? Se les olvidó lo que Dios había hecho en el pasado. Por eso es que le tuvieron miedo a los gigantes, se habían apartado de Dios. Por eso Caleb y Josué no tenían miedo, no porque se tenían confianza en ellos, porque ellos se acordaban de lo que Dios había hecho para ellos cuando abrió el Mar Rojo, cuando se agarraron todos esos soldados. O sea, eso es lo que tenemos que acordarnos. ¿Qué ha hecho Dios en el pasado para no tenerle miedo al presente y al futuro? Cuando nos apartamos de Dios, lo primero... Hermano Manuel, si lo pudiéramos manifestar como una palabra, ¿qué cosas que pudiéramos nosotros decir respecto a eso? O sea, lo que estás diciendo, ¿no? El no olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Es algo crucial, ¿eh? Es algo crucial. ¿Cómo lo podemos manifestar en una palabra? Yo diría gratitud. Gratitud. Exacto. La gratitud, el ser agradecido. No olvidar lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios sigue haciendo.
Miren, Cierto. aprender de estas experiencias que hemos estado viendo nos permite reconocer las características de la naturaleza humana, la forma en cómo, digamos, el ser humano busca fácilmente satisfacer sus sentidos, sus apetitos físicos y emocionales, tratando de ejercer poder y dominio sobre los demás, y también cómo trata de justificar sus intenciones verdaderas utilizando otros aparentes motivos de acción. Pero también estas experiencias que vemos nos ayudan a aprender, nos permiten encontrar el propósito de Cristo y la posibilidad de tener vida y de tenerla en abundancia. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que la tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es. Miren, Números capítulo 14, versículos 40 al 45, dice esto. Subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Pero Moisés les dijo, ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no les va a dar resultado. Si suben, los derrotarán sus enemigos porque el Señor no está entre ustedes. Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron. Fíjense, presunción es la palabra que la lección presenta, ¿no? Para definir esta forma de acción, donde aparentemente actuamos por fe. Ve en Dios o en sus promesas, pero en realidad no es así. Ahora, pregunto, ¿qué nos lleva a actuar por presunción? No es solo el caso del antiguo Israel en toda época. ¿Qué es, digamos, si no en la actualidad también? ¿Qué es lo que nos lleva a actuar por presunción? Miren, el creer en nuestras propias fuerzas. ¿Ok? El creer en nuestras propias fuerzas. Esa es una forma, por ejemplo, que nos va a llevar a actuar por presunción. La presunción tiene un costo, lleva a la muerte y a menudo es impulsada por el miedo también. Oye, hermano, que le tenemos miedo a algo y tomamos malas decisiones. ¿Sí, hermano Manuel? cuando cruzaron que ya llegaron a la tierra prometida y estaban repartiendo las tierras, y él pidió a Josué, dame esa montaña, quiero conquistarla. Y le dijo Josué, pero hay muchos gigantes, no le hace, yo le entro. O sea, eso no es presunción, es mucha fe de Caleb, ¿no? Dice, ya estoy fuerte. O sea, para hacer la diferencia entre presunción y fe. Lo que él tenía era fe, porque la demostró antes y luego la demuestra después. Cuando no le pidió a Josué un terreno fácil, no, dame esa montaña. Estamos gigantes. O sea, esa fe. Muy bien, Miguel tenía algo que decir. Sí, estoy aquí leyendo algo que dice que el sinónimo de presunción es vanidad, simulación, pretensión, afectación o convencimiento, entre otros. Ese es el sinónimo, lo que significan lo mismo, pues. Ok. Claro, por ejemplo, el pueblo de Israel creía que porque había sido elegido como el pueblo elegido, cabe la redundancia, tenían derecho de todo y podían todo. Esa es presunción. Así. Miren esto. Es importante notar que una vez más, ¿no? En el caso de la experiencia de los espías, ellos y el pueblo vieron los juicios de Dios hacerse realidad frente a sus ojos. Al notar que cometieron un grave error, quisieron remediarlo, alistándose para ir a tomar Canaán, pero Dios ya no estaba con ellos. Ahora, ¿actuamos nosotros de la misma manera? ¿Por qué recién cuando vemos las consecuencias de nuestros errores, entonces tratamos de ser obedientes? ¿Por qué recién entonces tratamos de arreglar las cosas? ¿Se da cuenta? Echamos la culpa a Dios, ¿no? Y le echamos la culpa a Dios todavía. Sí, fue tu culpa.
Le echamos la culpa a Dios todavía, sí. Siendo que nosotros también estamos rumbo a Canaán. ¿Por qué crees que es importante este hecho de reconocer la acción por presunción? Justamente para evitar caer en esta misma situación. Ahora, yo les pregunto ahora una cosa que quisiera que brevemente podamos compartir quienes gusten, obviamente. Es una pregunta simple que les hice cuando les envié el enlace, ¿no? ¿Qué aprendiste esta semana? ¿Qué aprendiste esta semana? Esto es muy importante. A ver, ¿quién se anima a lanzar primero? ¿Qué aprendió esta semana? Que ya te dije, hermano, ya te dije que la diferencia entre fe y presunción. Ok. Ahí lo aprendí yo en esta lección. Muy bien. ¿Alguien más? Ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios. Ok, amén. El ser agradecidos a Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No alejarte de Dios. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. ¿Qué aprendió esta semana? ¿Qué aprendió la le hermana dejó? Esther? ¿Perdón? ¿Qué aprendió la hermana Esther? ¿Qué aprendió esta semana? A ver. Esta semana. A ver, vamos a ver, hermana. A ver. Ya. Bueno, aprendí que debo obedecer a Dios y respetar sus decisiones, ¿no? En la elección de las autoridades y todo eso. Muy bien. Gracias. Hermano. Hermana Algo que yo aprendí que de verdad nunca lo había entendido de esa manera, y he leído la Biblia, ay, yo no sé cuántas veces, ¿verdad? Pero que cuando estaba Moisés intercediendo por su pueblo, era un tipo de Jesús. Yo nunca lo había visto así. Y yo lo había leído y me recordé que había pensado, qué exagerado Moisés. Pero nunca lo había visto de esa manera. Y para mí fue como un, wow, un eye-opener. Es algo que no hemos comentado mucho esta mañana, pero ahí No está. lo hemos comentado y estaba esperando el momento, pero... Vamos, vemos. Algo que a mí me enseñó la lección esta semana es consagrarme a Dios todos los días para no ser de esa multitud mixta negativa que estaba todo el tiempo metiendo la cizaña con el pueblo para que se esté quejando de Dios todo el tiempo, para estarnos quejando todo el tiempo en la iglesia o en donde quiera que estamos, sino que ser como Josué y Caleb, ser positivos y confiar plenamente en Dios y sin la presunción, ¿verdad? Sino en la confianza en Dios, que sabemos que con Él todo lo podemos. ¿Alguien más? Pedrito. Si no, vamos a pasar. Sí, vamos a mirar. Esto me hace recordar, o para poder decir qué es lo que más me ha impresionado a mí en la lección, qué he aprendido de la lección. Recuerdo la historia de un rey que preparó un gran banquete para toda su corte. Es que estuvieron ya todos sentados, listos para comer. Entró un mendigo en la forma más impertinente y comió todo lo que quiso y salió con las mismas. Esto los llamó mucho la atención a toda la corte y le dijeron al rey, le pidieron permiso para salir y castigar a este hombre por lo que había hecho. Y el rey les dijo, miren, este hombre ha faltado una sola vez a un rey terrenal y ustedes todos los días hacen lo mismo, hasta 3 veces diarias con nuestro rey celestial. Son ingratos, nunca agradecen por lo que reciben. Aprendí a que todo debemos ser gratos y agradecer por todo lo que recibimos del Señor. Así es, el jueves estábamos reunidos con el pastor que tuvo el consejo de maestros. Él fue afectado por el virus y él menciona el asunto del aire, ¿no? Y dice, oigan, si ustedes vieran ahora lo que yo aprecio, la posibilidad de respirar o de tener el aire, o sea, es porque cuando lo necesitas te das cuenta realmente del valor que tiene eso. Y damos gracias a Dios muchas veces, pero ahí está. Ok, vamos a darles tareas para que hagan en la semana. ¿Ok?
Muy importante, 3 puntos, 3 cosas de la vida para que hagan en la semana. Número 1, en tu casa, ora por los dirigentes de iglesia. ¿Ok? Tarea número 1, ora por los dirigentes de iglesia. Número 2, tarea número 2, dedica tiempo todos los días para la comunión. Dedica tiempo todos los días para la comunión. Empieza con poquito tiempo y después lo vas a ir incrementando. Y número 3, comparte lo que aprendiste esta semana, ¿no? Lo que ustedes compartieron, sobre todo la gratitud a Dios. Muy bien, quiero hacerte recordar que este repaso de la lección es una oportunidad para aprender a conocer a Cristo y a su Padre que lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje y contactarnos para pedir información y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos, familiares a participar de este estudio y sintámonos libres de poder compartir nuestras opiniones, experiencias y preguntas. También quiero recordarles que luego les enviaré a los miembros de esta clase el link para que puedan ver el repaso de hoy en mi canal de YouTube. No olviden suscribirse y hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y nos vemos la próxima semana. Todos los que están ahí, prendan sus cámaras para poder despedirnos también, los que estamos acá. Aquí estamos el hermano Hincapié, está el hermano Prisciliano, por acá está el hermano Plata, y está Memo también, que está celebrando hoy día cumpleaños, así que si no lo hemos saludado, hoy día es cumpleaños de Memo, coincidentemente, así que Memo está de mantel largo hoy día y vamos a tener que, sí, vamos a tener que hacerle algo hoy día, así que felicidades y muchas gracias para todos ustedes, muchas gracias hermana Hilda, hermano Manuel por estar con nosotros, muchas gracias Charlie también por acompañarnos. Tercita, muchas gracias también por estar con nosotros esta mañana. Papi, qué bueno verlos y gracias a Dios que están bien y gracias también por acompañarnos hoy día. También a Luisito, Janet, yo sé que estaban por ahí también, Janet y la mamá de Janet también. Un saludo muy grande para ustedes allá en Costa Rica. Gracias también por acompañarnos, Miguel. Un abrazo, qué bueno verte también. Y también a David, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido también a la clase. Eres libre de poder participar en el momento que guste, David, ¿ok? Gracias, hermano. Gusto de saludarlo. Saludos a todos los hermanos de este bonito grupo. Un abrazo, y bienvenido también. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cortar aquí la transmisión, la grabación, así que vamos a hacer un alto nuevamente. El saludo de despedida para todos los que nos están viendo a través de la plataforma. Saludos.